Bien, perfecto. Perfecto. Dale nomás. Ahí. Este es el índice del documento que lo bautizó Julio Cifuentes como PADMIN, que son los principales aportes y desafíos de la minería en Chile. Y me detengo un instante en mostrarles el índice, fundamentalmente para decir, bueno, que es un documento bastante extenso, tiene algo así como 77 páginas, al final incorporamos los resultados de la segunda encuesta que hicimos este año, después de una primera encuesta que habíamos hecho el año pasado, encuesta que estamos repitiendo con los cabros jóvenes de las universidades en el transcurso de esta semana. Y bueno, y tiene muchos temas, lo hicimos a partir de las conversaciones que tuvimos con varios abogados, personas especialistas en el tema medioambiental, pequeña y mediana minería. Tuvimos muchas conversaciones, invitamos a harta gente, algunas de esas personas hicieron presentaciones después en los jueves mineros. Las comisiones del instituto también trabajaron y se recibió eso. Y yo diría que un tema importante que respondió a una pregunta que me hizo Hans Hans Geffer, en conversaciones que tuve con distintos colegas a los cuales yo les fui haciendo llegar borradores. Él me dijo, ¿cómo compatibilizas lo que tú crees respecto de lo que creen otros, que pueden ser cosas distintas? Entonces yo le dije, y él, no sé si él le puso que este era un documento vivo. Y aquí yo resalto el capítulo 9, que dice discrepancia y puntos de vista distintos, que si bien es cierto no los hubo tanto, en la medida que se fueron recibiendo comentarios, se trataron de incorporar, pero sí hubo algunos comentarios que fueron bastante distintos. Entonces, entre tratar de forzar un texto para incorporarlos, quedaron como discrepancia y puntos de vista distintos, entendiendo que no tenemos por qué, evidentemente, pensar lo mismo, y sería muy malo que todos pensáramos lo mismo. Entonces, la invitación es que lo lean todos, los que no lo hayan leído, y esto a contar de hoy día o la próxima semana ya está disponible en la página web del instituto. Habiendo dicho eso, acá comento una noticia que es muy fresca. Tuvimos una reunión hoy día en la mañana, organizada por la tercera, de un evento de un tema que se va a difundir la próxima semana, en que eran 3 bloques. Nos tocó asistir al bloque número 1, que se llama Minería Sustentable y Medio Ambiente, Propuesta de Desarrollo y Futuro, y estaba invitada María Cristina Güell, que es la coordinadora de la Política Nacional Minera del año 2050, con quien yo había tenido varias reuniones ya. Glenn Nolan, que es el vicepresidente de Government Affairs de una empresa junior en Canadá, que en estos días está siendo comprada en parte por BHP, y yo. Y yo era el presentador, moderador y además presentador del documento del instituto. Y los principales mensajes que pasamos respecto a lo del instituto, más que mensajes de contenido respecto al tema minero, pusimos el énfasis en los desafíos para más y mejor minería, que es lo que voy a ver en la lámina a continuación, pero después les dijimos que estábamos iniciando 2 procesos, y que fue una idea que sacamos con una empresa especialista en comunicaciones. Entonces, pasamos el mensaje que estábamos iniciando el proceso de conversemos de minería con los estudiantes, en que vamos a hacer un conversatorio la próxima semana al amparo de la 71 convención, que es la próxima semana, y tenemos invitado a más de 100 estudiantes para conversar en 5 salas, en 5 temas distintos. Se van a hacer 2 grupos por cada tema, y esperamos recoger muchas ideas de los cabros jóvenes que están estudiando minería en distintas universidades de Chile. Y además le pusimos harto énfasis a que íbamos a iniciar el diálogo minero. Y este diálogo minero significa que nos vamos a sentar con los distintos actores del ecosistema minero, más adelante voy a tocar el tema del ecosistema, para consensuar cómo proyectar la minería del futuro en Chile, entendiendo que tenemos muchas coincidencias, pero que también tenemos algunas diferencias sobre las cuales tenemos que trabajar. Entonces, aquí la presentación fue, hoy día en la mañana fueron 7 minutos en los cuales uno bombardeó a los televidentes con temas, y es lo mismo que voy a hacer, y más rápido todavía ahora, porque me quiero ir a otros temas más de fondo más adelante. Entonces,
Uno de los temas que mencionamos es generar más y mejores enclavamientos entre la pequeña y mediana minería con la gran minería. Esta presentación yo ya se la mandé a Sergio para que la pueda compartir con ustedes después. El ejemplo de Canadá pusimos y de Australia, haciendo énfasis que la pequeña y mediana minería en esos países tiene una institucionalidad distinta a la nuestra y que nuestra institucionalidad es bastante similar a lo que teníamos hace 50 años atrás. Que necesitamos generar mayor rotación de la propiedad minera, permitiendo la llegada de capitales de riesgo y empresas especialistas en exploración, las empresas junior. Tenemos que generar criterios existentes de tal manera de aumentar la cantidad de minería y no asustar a los inversionistas. Mantener la tramitación judicial de la propiedad minera para mantener vallas altas a la corrupción. Mirar el territorio de manera distinta, buscar generar cada vez una menor intervención en él, y esto es apuntando un poco a que el rol de las asociaciones que aglutinan a empresas mineras vayan teniendo una acción más colectiva, de tal manera de que las desaladoras no sean de una sola empresa, sino que sean desaladoras más que dan el servicio a varias empresas mineras, o que los puertos puedan satisfacer a más de una empresa minera y no cada empresa minera tenga su puerto de manera aislada. Entender e involucrar mejor a las comunidades, siempre lejos del asistencialismo y de la compra de voluntades, pensando sobre todo en el caso de Canadá, que la Asociación de Empresas Mineras tiene un código de ética común sobre el cual han trabajado desde hace muchos años. Y finalmente, una cosa en la cual hemos venido insistiendo mucho es cómo enfrentar el desafío de China y los países africanos para que ocurran más inversiones en Chile, cuando la competencia es algo desleal, en el sentido de que son países de un mucho menor desarrollo, con costos mucho más bajos en algunas cosas, y que tienen altos niveles de corrupción. Y pasamos un aviso que fue el mismo aviso que dio James Otto, este especialista que pasó hace poco haciendo unas charlas en CESCO y en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, que fuéramos parte como país de la EIT, que es la Extractive Industry Transparency Initiative, como una forma de atacar al tema de la corrupción de manera más global. Y bueno, y lo que dijimos hoy día en la mañana, y lo pusimos en términos bien fáciles, a propósito de que la minería aporta solo un 10% del PIB, que era lejos la industria más importante de Chile, y que ese lejos del PIB, la verdad es que cuando uno se iba a las zonas norte, prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto del norte en Chile era consecuencia de la minería, y que era imposible pensar la minería del futuro, Chile del futuro, sin minería, y que sería similar a pensar en la Araucanía sin agricultura, o en la quinta y sexta región sin la industria hortofrutícola que existe. Y respecto de las inversiones, esto es un resumen también de una presentación que voy a hacer la próxima semana en la convención del instituto. Y respecto de las inversiones, en vez de latear a las personas con estas sumas del aporte de la minería a la economía nacional, hicimos un análisis de cuántas líneas del metro la minería en Chile ha invertido en el país para mantener la capacidad productiva tanto de Codelco como las empresas mineras privadas, y de manera simultánea ha entregado niveles de impuestos muy altos, que si mal no recuerdo la cifra es algo así como 17 líneas equivalentes del metro en un periodo de 30 años. O sea, la minería aporta, cuando uno suma todas estas cifras, es algo así como construir en un año 1,3 líneas del metro completas en algún lugar de Chile. Y también hablamos de la disyuntiva que no puede ser solo el Estado, porque sería poner en la disyuntiva al Estado de invertir 500 millones de dólares, que es lo que cuesta el hospital Barros Arana, y que es una suma muy similar al gasto en exploración que hubo en Chile en el año 2020. Y aquí me voy un poco a la presentación que voy a hacer la próxima semana en el instituto, y me salgo ligeramente del contenido del PADMIN y digo, me voy a la idea de ecosistema, que está muy de moda, y sobre todo se habla del ecosistema para los emprendedores en Chile. Y yo de ahí estoy usando este término que cada día está más de moda, y lo uso de acuerdo a una definición que hace el profesor Juan Gastó,
que es un sistema que puede ser entendido como el conjunto, colección de elementos que están conectados o relacionados de manera que actúan o constituyen una unidad o un todo. Entonces, habiendo dicho eso, la salud del ecosistema tiene relación con la cantidad, diversidad y variedad de empresas presentes en él, las conexiones que se pueden establecer entre estas empresas, tratando de lograr que se generen círculos virtuosos a través de la convivencia de distintas personas de distinta naturaleza, con distintos intereses que enriquezcan este ecosistema. Y habiendo dicho eso, yo postulo, y esto es una cosa muy personal, que la cantidad, diversidad y variedad del ecosistema en Chile es algo así como decir que es un ecosistema donde viven prácticamente solo búfalos y elefantes, pensando en un continente, el continente africano, que hoy día además es una amenaza por la riqueza de sus yacimientos. Cuando en realidad no es así, porque en la selva la variedad es mucho más alta y esa variedad es la que enriquece el ecosistema. Y cuando uno se va a mirar el ecosistema en Chile, esta es información de Wood Mackenzie, esta es la misma información que está en el PADMIN. Aquí se puede ver la pérdida de competitividad desde 1992 hasta el 2020 de la industria chilena, cuando en el 92 solo un 20% de la producción en el mundo tenía leyes mejores que las chilenas. Hoy día nos estamos acercando a casi el 50% de la producción en el mundo tiene mejores leyes que las leyes que hay en el país. La caída de las leyes en las minas en operación, estamos en 0,7%. Traigo un ejemplo bien concreto más adelante para graficar mejor esta competencia. Creo que este gráfico también está en el PADMIN, que son las distintas empresas en distintos continentes persiguiendo distintos objetivos, todos estos relacionados con el tema del cobre, BHP, Glencore, Anglo American, Río Tinto. Prácticamente no hay ningún continente que no tenga algún proyecto de exploración, desde lugares tan sofisticados desde el punto de vista de desarrollo como Finlandia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, pasando por muchos de los países africanos, el Congo, Angola, Zambia, en Australia, por supuesto, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí los ejemplos de los 5 países que más crecen. El Congo ha crecido en los últimos 10 años, un 10% su producción de cobre, y los que más crecen son Kazajstán, México, Zambia, Perú y Congo. Estos países de más alto crecimiento, el año 2000 aportaban el 14% del cobre al mundo, y hoy día aportan el 28% del cobre al mundo. Y ustedes recuerdan que el año 2005 nosotros aportábamos el 38% de la producción, y hoy día solo somos el 27-28% de la producción de cobre mundial. Entonces, habiendo dicho eso, aquí pongo un ejemplo bien concreto. Recuerdo acá que solo 12 empresas producen el 63% del cobre mundial. Codelco, BHP, Freeport-McMoRan y el Estado chino o empresas chinas, que yo creo que es más o menos lo mismo. El 84% de la producción de cobre ocurre en 12 países, pero hay 40 otros países que aportan el 16% restante. Y con esto lo que quiero decir es que cualquiera de esos países, dependiendo de los esfuerzos que se hagan en exploraciones, pueden empezar a tener un rol mucho más importante que el que han tenido a la fecha. Sobre todo cuando el consumo de cobre mundial va a crecer un 40% al año 2040. O sea, se está abriendo una oportunidad de crecimiento gigantesca, que si algún país la aprovecha, como la aprovechó a contar del año 1990 en adelante Chile, claramente pueden haber países que tengan un rol mucho más importante, que más que los países son las empresas, pero es una sociedad entre empresas y países. Y por eso planteo el proyecto de Kamoa-Kalula, ubicado en el Congo, que el dato lo obtuve de la charla que hizo la gente del CRU en el Instituto de Ingenieros de Minas hace unos días atrás, hace algunas semanas atrás. Este es un proyecto que está impulsado por una empresa abierta en la Bolsa de Toronto, es una empresa canadiense que tiene un 40%, capitales chinos un 40% y el Estado del Congo que tiene un 20%. La producción parte este año, se espera que llegue en no muchos años más a 800.000 toneladas de cobre fino, que es un 14% de la producción de Chile. Y recuerdo después que el Producto Interno Bruto del Congo está por debajo de los $1.000.
Y el ranking de corrupción está en el país 189 de 198 países. Entonces, de ahí la invitación que hicimos hoy día en la mañana en este seminario de la tercera, para que nosotros seamos parte de esta institución EITI, preocupados de que vamos a tener una competencia de alguna manera que puede ser un poco desleal en países que tienen altos niveles de corrupción y evidentemente la economía es mucho más informal. Y más abajo planteo cuáles son los niveles de corrupción de los países de más alto crecimiento. Kazajstán está en el ranking 101, Perú 90, México 114, Zambia 138, y si mal no recuerdo, Chile está en algo así como en el 25 o algo por el estilo. Y acá, para los que somos mineros y nos gustan los planes de producción, traigo el plan de las distintas fases de Kamoa-Kalula. Y si ustedes pueden ver en este gráfico, las primeras fases tienen una ley de cobre de 7%. Y el año 2058 la ley de cobre cae fuertemente desde un 7% a un 2,5%. Entonces, esta es la competencia que nosotros tenemos. Entonces, a mí, yo me sonrío un poco cuando la gente dice que nosotros tenemos que tener niveles de tributación en las empresas mineras similar a los de Canadá y Australia, cuando en realidad nuestra competencia es Kazajstán y la República del Congo. Entonces, ¿cómo logramos que hayan empresas que vengan a invertir en Chile cuando ellas se van a desarrollar en estos países, no necesariamente en Canadá y Australia? Ahí tenemos un desafío que hay que descifrarlo y tenemos que discutirlo entre todos para ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Hoy día en la mañana, como estábamos con María Cristina Huel del Ministerio de Minería, en algún minuto yo le planteé que no íbamos a hablar de los lugares comunes que se podía hablar hoy día respecto de las incertezas jurídicas en un país que está reescribiendo su constitución, porque todos están hablando de eso, y que íbamos a dar por hecho de que eso se iba a resolver de alguna manera, y íbamos a mirar el futuro un poco más allá, porque si no habríamos gastado el tiempo en lo mismo en que está el país completo hoy día discutiendo respecto al tema de la Convención Constitucional. Y acá llego al tema que yo quería plantear más de fondo, que tiene que ver con el mayor valor agregado a un clúster minero, en lo que hubo hasta hace un minuto atrás, es lo que dijimos hoy día en la mañana, más parte de lo que está contenido en el documento, y esto es lo que yo quiero ver con un poquitito más de detalle, y que tiene que ver con en búsqueda del valor agregado en Chile, una estrategia para más fundiciones, cuando hoy día ya volvemos a escuchar a académicos y potenciales presidentes, candidatos a presidentes de la República, no potenciales, sino que candidatos a presidencia de la República, que hay que dar mayor valor agregado, y se habla de un banco de desarrollo, un banco de progreso, una suerte de Corfo como la conocimos hace muchos años atrás, o definitivamente establecer una nueva fundición en Chile. Esta información está sacada de un seminario que hizo SESCO en diciembre del año 2020 y está discutida con varios de las personas que participaron dentro del instituto respecto a este tema, donde nos fuimos deteniendo con un poquitito más de detalle, que al principio no lo habíamos tocado en los primeros borradores del PADMI. Entonces, algunos datos. El costo de construcción de una fundición en China es de $100 por tonelada métrica de cátodo, cuando en el resto del mundo es de 178, en Australia 279, Indonesia 287. Dada la gran inversión de fundiciones en China, bajaron los costos de tratamiento y la rentabilidad, entonces, de invertir en fundiciones hoy día no se compara con la rentabilidad del negocio minero, por lo tanto, las empresas mineras pierden el interés en invertir en un negocio de esa naturaleza. Lo que planteaban los especialistas del CRU tiene relación que las fundiciones en general son construidas, aparte del caso chino, que es un caso especial, cuando el transporte terrestre es muy importante, como son los casos de Zambia y el Congo, que son otros países que han crecido en cantidad de fundiciones construidas en este último tiempo, y esto es porque las minas están muy lejos y transportar concentrado en ferrocarril o en camiones es muy caro, entonces se construyen fundiciones. Además, hay que tener presente que con el salto que se va a pegar el mundo de este 40% de crecimiento de cobre, se abre una ventana de oportunidades que en la medida que vaya pasando el tiempo, cuando el consumo de cobre se vaya estabilizando un poquitito más, cuando haya más inversión y desarrollo,
cuando haya más minería circular, esa ventana de oportunidades se va a ir cerrando. Y con esto lo que uno quiere decir es que hay ciertas oportunidades que uno tiene que saber cuándo tomarlas. El tema de la certeza jurídica, sin lugar a dudas, es muy importante. Es difícil pensar que van a haber inversionistas hoy día, pensando en invertir en una fundición, dadas las incertezas jurídicas que tenemos hoy día, por razones obvias de la discusión constitucional que hay hoy día. Por otro lado, en Chile nosotros ya producimos el 27% del cobre con una cierta capacidad de fundiciones instaladas, exportamos más del 60% como concentrado. Entonces, la decisión de invertir en una fundición, más que ser las empresas no lo han hecho, y el Estado es difícil que pueda forzar la inversión de una fundición en Chile, porque ese cobre ya se está produciendo hoy día. Y sin lugar a duda, y es el último punto de esta página, la huella de carbono es un tema. Es un tema porque evidentemente a uno lo van a apuntar con el dedo respecto de que uno está contaminando el planeta, pero en eso yo creo que hay que poner un poquitito de reflexión respecto de eso. Un dato es el que se incorpora ahí, que China compra más del 55% del cobre chileno, y el ejemplo es que China produce su energía eléctrica con un 70% de carbono. Después, con las noticias que tenemos de Glasgow, en que el primer ministro, yo no he podido leer con detalle las noticias, pero entiendo que el primer ministro hizo una declaración bastante dura, el primer ministro indio o el presidente de India hizo una declaración bastante dura respecto de que, ojo, tengan cuidado con imponer condiciones muy duras a los países que están en desarrollo, porque necesitamos un espacio para poder desarrollarnos. Y el primer mandatario de China definitivamente no fue a la COP26. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sin lugar a duda, y en esto yo me baso en lo que dice el Instituto de Estocolmo, de hacer una transición en la economía de los países hacia una economía que tenga una huella de carbono cada vez más baja, pero eso tiene que ser con conciencia del lugar donde vivimos, de los problemas que tenemos y a quienes estamos exportando, porque al exportar el 50% del cobre a China, el concepto de cobre verde tendrá la velocidad que tengamos que imponerle, dadas las condiciones que tiene Chile, en particular de las leyes de cobre. Una segunda oportunidad. Entonces, aquí es cuando yo planteo, y esto yo lo tengo un poco más desarrollado, voy a hacer un comercial al final de esta presentación respecto a un libro que acabo de terminar de editar y que está disponible en algunas librerías electrónicas. Yo digo una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad viene de la mano, y estamos muy en línea, afortunadamente, con la presentación que hizo María Cristina Güell del Ministerio de Minería, porque ellos están absolutamente en la misma línea respecto de eso. Entonces, un dato, el 60% de los descubrimientos mineros en los últimos 10 años son de empresas junior. La gente de Sesco planteó un informe el año 2016 que se llama Restricciones que impiden el aumento de la exploración minera en Chile, y ese informe lo tomó la Comisión Nacional de Productividad el mismo año y lo hizo de ellos respecto del tema de la propiedad minera en Chile. Y el otro tema que pongo a continuación es el de The White Horse Initiative, que en la década del 90, no me acuerdo si fue el 90 o el 80, en Canadá, se hizo una junta de 5 o 6 actores fundamentales en Canadá para ver cómo había que reimpulsar la minería en el país. Y de ahí es donde nosotros sacamos esta idea del diálogo minero que queremos iniciar, iniciativa desde el Instituto de Ingenieros de Minas, y para eso poner estas estadísticas que muestran qué es lo que ha pasado desde el 2008 al 2019 en el mundo, que son el naranjo, el azul, el naranjo en Canadá y el gris en Chile. Este es el número de veces que las empresas junior han hecho exploraciones, han gastado más plata en exploraciones que las empresas major. Y lo que uno puede ver que en Chile el promedio ha sido 0,2 veces, o sea, las empresas junior gastan mucha menos plata en exploración que las major, cuando en el mundo esa cifra está entre 0,5 y 1,4, y en Canadá está entre 1,2 y 3 veces. O sea, el rol de las empresas junior
en las campañas de exploraciones es mucho más alto en el mundo que el rol que tiene en Chile. Y eso es una cosa que uno de los invitados que estaba en el seminario hoy día en la mañana también nos hacía ver al preguntarle yo qué es lo que pasaba con BHP comprando a esta empresa junior canadiense, en que él decía, lo que pasa es que los que hacen el primer trabajo de exploración en Canadá son justamente las empresas junior, y las empresas major, las más grandes, las están mirando de atrás, y cuando ven que empieza a pasar algo atractivo, empiezan a poner ellos fondos directamente en esas empresas, o definitivamente son adquiridas por las empresas major. El círculo virtuoso a crear en Chile, y eso es lo que planteo yo en línea con lo que está planteando el Ministerio de Minería, tiene que ver primero con una visión del territorio, que es lo que nos contaba esta persona canadiense hoy día en la mañana, tener una visión de desarrollo conectada con el territorio. Lo segundo es la rotación de la propiedad minera, poder tener acceso, que las barreras de entrada para los nuevos jugadores no sean tan altas como es el caso de Chile, que la información geológica de la propiedad minera esté asequible, que es lo que plantea María Cristina Huele en la reunión hoy día en la mañana, que haya una generación de capital de riesgo para poder hacer exploraciones a través de las empresas junior, y que el ecosistema en Chile no solo tenga la gran presencia que tiene de empresas major, sino que hayan empresas major, medianas y junior conviviendo en la minería del país. Y aquí es cuando vienen los comerciales. Ahí está el título del libro que acabo de sacar, Sociedad y Complejidad, una propuesta para la minería en Chile, que abordo otros temas que tienen más de carácter sociológico e histórico en el libro, por si acaso a alguien les interesa, pero también hago una radiografía bastante detallada del caso de Canadá, el número de empresas y cómo funciona.